Quiero entrar de lleno al mensaje, algo que Dios ha puesto en mi corazón, pero quiero también presentarme al Padre. Yo sé que ya el pastor Santiago oró, pero es importante también presentarnos. Padre, delante de ti estamos. Señor, gracias, oh Dios, por la honra del llamado, Señor. Gracias por la honra de la oportunidad, oh Dios. Sabemos, Señor, que tú eres el que llama, tú eres el que preparas y eres el que envías, oh Dios. Todo depende de ti. Henos aquí, Señor. Ruego, Señor, tu aprobación en esta hora. Apruébame, Señor, apruébame. Señor, delante de ti estoy. Como obrero, Señor, que no tiene nada de qué avergonzarse. Ayúdame, Señor, en el día de hoy, trazar bien tu palabra, la palabra de verdad. Heme aquí, Señor. Permite que tu palabra, Señor, sea entendible y aplicable, Señor, a cada corazón aquí presente y aún los que están por los medios también. Glorifícate en este lugar, Señor. Cumple tu voluntad. Venga tu reino, Señor, y hágase tu voluntad en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. El aplauso es para el Señor. El aplauso es para el Señor. Él es digno, Él es digno, Él es digno. Aleluya. La palabra que el Señor ha puesto en mi corazón, que ha venido ardiendo en mi corazón por meses, diría semanas. Tuve la oportunidad de compartírselo a los jóvenes la semana pasada en el lenguaje de inglés. Hoy lo voy a hacer en español. Que el Señor me ayude. He preparado unas diapositivas. No sé si lo dije correcto. No sé si ya lo tienen listo. Nosotros sabemos, amados hermanos, que los símbolos, todos los días estamos rodeados por símbolos. En nuestra vida cotidiana vemos símbolos a todo nuestro alrededor. Y los símbolos nos hablan sin palabras, transmiten mensajes. Y pues aquí usted ven uno, ¿verdad? Que no hay una palabra ahí, pero ya todos sabemos qué es lo que significa. Que no se debe de fumar. Vamos a mostrar unos cuantos más. Otro también, eso nos deja saber, especialmente para los que están en un automóvil, van por las carreteras, que hay un hospital cerca, ¿verdad? Vamos a seguir por ahí. El baño de las mujeres, donde quiera que usted vaya, sea Latinoamérica, Asia, África, cualquier país, donde quiera que usted vaya, usted se va a encontrar con eso y ya sabe qué es lo que es. Eso sería lo que llamamos primeros auxilios. Donde quiera que usted ve eso, primeros auxilios. Seguimos. Ajá. Comida. Eso nos gusta mucho, ¿verdad? Vamos a seguir por ahí. Reciclaje. Muy bien, seguimos. La gasolina. Muy bien, seguimos. Eso nos habla de equidad, justicia. La corte. Eso nos habla de Wi-Fi o Wi-Fi. Y ahí está una cruz que nos habla de vida, nos habla de fe, de perdón, de esperanza y de salvación. Pero esto es después del caso. Esto es después de saber lo que Jesús hizo por nosotros. Pero en el principio, amados hermanos, la cruz no era un símbolo de fe,
de la fe cristiana, no era un símbolo de vida, no era un símbolo de esperanza, de salvación, no era un símbolo del perdón que recibimos en la cruz del Calvario. En el principio, la cruz era un instrumento de muerte, Era un método pagano de lo que es la pena capital o ejecución. Sus primeras prácticas probablemente se remontan a la época de los medos y los persas, 6 siglos antes de Cristo. Así que tiene mucho recorrer cuando se inventó la cruz. Pero su uso se extendió bajo el mando de Alejandro Magno del Imperio griego, por ahí por 4 siglos antes de Cristo. Entonces se inventó por los medos y los persas 6 siglos antes de Cristo, pero más tuvo su extensión, su uso durante el imperio de Alejandro Magno 4 siglos antes de Cristo. Y para el tiempo cuando nació Jesús, que estaba el imperio romano gobernando, la crucifixión era universalmente reconocida como la muerte más dolorosa, humillante, imaginable. Y por eso hice la pregunta, ¿verdad? Claro, para nosotros ahora la cruz es vida, ahí está nuestra fe por esa obra que hizo Jesús. Pero así no fue que comenzó la historia de la cruz. La cruz estaba destinada a ser un espectáculo espantoso para castigar a los esclavos y enemigos del Estado. Luego se extendió a los ciudadanos romanos de las clases bajas. Las víctimas de la crucifixión eran desnudadas y exhibidas públicamente para que sirvieran de intimidación, espectáculo y ejemplo. Se pudiera decir que la cruz fue inventada para infligir dolor. Fue inventada para humillar a los que se iban en contra del Estado. Y era para intimidar a la sociedad. Y cuando miramos el visual de la cruz, ¿qué es lo que vemos? Vemos a un hombre o una mujer con brazos extendidos, clavos de hierro en las manos y en los pies, que son heridas que no ponían en peligro la vida, pero sí infligían un dolor inmenso en el que era crucificado. Cuando la persona era crucificada, doblaban sus rodillas para que no estuviera el cuerpo completamente estirado, sino que doblaban las rodillas para que la persona pudiera respirar. Pero lo que sucedía cuando la persona respiraba es que le venía una agonía, un dolor, calambres musculares, ya que la persona iba deshidratándose poco a poco y al perder la sangre mucho más rápido. Fuertes dolores de cabeza y sobre todo una sed intensa. Y cuando nosotros miramos a Jesús en la cruz, hay 2 palabras que pueden resumir ese espectáculo, ese momento. Y es cuando Él mismo dijo, tengo sed. Algo, ¿verdad?, que en estos días no se practica, no se ve. Pero si vamos a pensar en una muerte similar, en el estilo de cuán fuerte es el visual de una persona muriéndose, sería la silla eléctrica. Y aún eso no se hace en todos los estados. Y por la mayoría de los estados no lo practica. Y cuando hablamos de lo que Jesús hizo en esa cruz y sus palabras que Él dijo, tengo sed.
Esa expresión de decir tengo sed fue la única expresión que él no estaba pensando en alguien más. Fue el único momento donde él directamente habló de su dolor, de su vulnerabilidad humana. Cuando pensamos en todas las 7 palabras que habló Jesús, esa fue la única que expresó su dolor. Todas las otras fue pensando en los otros. Porque él vivió una vida no para sí, sino una vida altruista, pensando en el Padre, pensando en los demás. Ustedes saben que en la cruz él dijo las palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Otra vez pensando en los demás. Al pillo que estaba en la cruz con él le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. A su madre y al siervo Juan le dijo: mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Y luego sus últimas palabras antes de entregar su espíritu dijo: consumado es. Pero nótese, todo era hacia el Padre, todo era hacia el Padre, pensando en que él estaba agradando al Padre. Y todo era pensando en la humanidad por quien él estaba muriendo. La única vez que pensó en sí mismo fue cuando dijo: tengo sed, sed tengo. Y esa expresión expresó el dolor, lo que es morir de sed. La cruz es un espectáculo muy impactante. El mensaje de la cruz es humillación, sufrimiento, dolor, intimidación y en última instancia muerte. Así que si hubiésemos preguntar la pregunta: ¿cuál es el mensaje de la cruz? En ese entonces sería muerte. Muerte. Yo quiero que ustedes vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 1, verso 18. Porque ahí es donde está el mensaje en esta noche. Y veremos cómo es que el mensaje de la cruz, por la obra redentora de Jesús, ya no es un mensaje de muerte. Primera de Corintios capítulo 1 verso 18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Y me gusta cómo lo dice también en la versión nueva traducción viviente. Es una versión más simple. Dice: el mensaje de la cruz es ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros que vamos en camino a la salvación sabemos que es poder mismo de Dios, poder mismo de Dios, ¿verdad? Y cuando miramos este verso y lo analizamos, podemos ver 4 puntos que aquí se destacan. Y eso es lo que yo quiero estudiar con ustedes en este día. Pero vamos a quedarnos en la versión Reina Valera. Dice la palabra, porque la palabra de la cruz. Entonces, lo primero que vamos a mirar es que la cruz tiene un mensaje, así como los símbolos tienen un mensaje. La cruz tenía un mensaje. Y claro, ya hemos comenzado a hablar cuál era ese mensaje, que era el mensaje de la muerte. Cuando el hombre miraba la cruz le decía: aquí termina tu historia. Por eso era intimidante y por eso era que esos hombres, ¿verdad?, ponían a las personas en un lugar alto para intimidar. Y cualquiera que veía una crucifixión se sentía intimidado. Wow, ¿puedo yo terminar ahí si violo las leyes del país o si me voy en contra, ¿verdad?, del líder? Entonces, lo primero que queremos mirar es cuál es la palabra de la cruz, la palabra de la cruz. Lo segundo es
la salvación de la cruz, porque nótese cómo dice, luego dice, pero a los que se salvan, ¿verdad? Lo tercero que queremos mirar es lo que dice al final, que dice, es poder de Dios. Vamos a hablar del poder de la cruz. Y finalmente vamos a mirar lo que dice más al principio, dice, es locura los que se pierden. Entonces hay 4 cosas que queremos mirar en este día. Es número 1, ¿cuál es la palabra de la cruz? La salvación de la cruz, el poder de la cruz y la locura de la cruz. Pero vamos a entrar en lo que es la palabra de la cruz. Y hemos dicho, ¿verdad?, que fue inventada, la cruz fue inventada por los hombres pecadores, los hombres que andaban en un estado de muerte espiritual. Y es interesante que el hombre que andaba en un estado de muerte espiritual inventó un símbolo o un medio de muerte, ¿verdad?, para matar a un ser querido. Porque cuando el hombre está espiritualmente muerto, lo único que puede pensar y hacer y inventar es todo lo que tiene que ver con la muerte. La palabra de Dios dice, ¿verdad?, que las palabras de los hombres sin Dios son como áspides. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Porque el hombre caído, el hombre que no ha sido regenerado, que no conoce a Dios, como lo eran esos medos y esos persas. Hombres malos, hombres, ¿verdad?, lejos de Dios, lejos del corazón de Dios. Y lo único que pensaban era muerte, muerte, muerte. Porque todos sus inventos, todas sus obras, ¿verdad?, es para hacerle mal a la humanidad. Así es que anda el hombre sin Dios. Que dice también de las manos de los hombres caídos, que sus manos están llenas de sangre. Que dice de los pies, que sus pies corren hacia el mal. Todo lo que hace el hombre que no conoce a Dios, sus deseos los llevan a la muerte. Como dice el libro de Santiago 1:15, dice la concupiscencia, que son los deseos que hay en nosotros. Los deseos conciben que el pecado, y el pecado cuando es consumado concibe que la muerte. Todo es muerte para el hombre que no conoce a Dios. Pero una vez conoce a Dios, ahora todo es vida, vida espiritual, vida nueva, ¿verdad? Pero el hombre que inventó la cruz quería expresar cuál era la palabra de la cruz: muerte, muerte. Y claro, sabemos, ¿verdad?, que detrás del hombre caído, de su naturaleza caída, estaba el poder de las tinieblas, el enemigo de la cruz, el enemigo de Dios, Satanás, que fue el que movió a esa gente a inventar una muerte tan cruel como lo fue la cruz. Entonces, ¿cuál es la palabra de la cruz? Simple y llanamente, muerte, muerte. Y podríamos decir que es más que cesación de vida, porque también podríamos decir que es separación de Dios. Pero vamos a mirar ahora porque el apóstol dice que es salvación. Entonces, la narración o la historia de la cruz cambió. Dice la palabra de Dios que, pero a los que se salvan. Y me llama la atención que dice, ¿verdad?, a los que se salvan. No solamente a los que se salvaron, sino a los que se salvan. Entonces nos dice, ¿verdad?, que la salvación no solamente fue un acto del pasado, sino que ese acto de Jesucristo morir en la cruz sigue siendo vigente en medio nuestro y en este tiempo. Amén. Pero la cruz tiene un mensaje ahora. Claro, ha cambiado la historia de muerte, ahora es un mensaje de salvación, porque fue por medio de la cruz que Dios decidió salvar al hombre. El Padre fue el que elaboró el plan de salvación. Él fue el que eligió la cruz como el acto supremo de amor para salvar a la humanidad del pecado.
demostrando simultáneamente su justicia y su misericordia. Amados hermanos, lo que el hombre inventó para mal, para propagar la muerte, para intimidar al hombre, el hombre caído, el hombre que no conocía a Dios, como estaban todos los hombres en ese entonces, lejos de Dios. El hombre que inventó la cruz para hacer daño, Dios le sacó el provecho a la cruz. Dios que sabe cambiar lo malo del hombre y sacarle bien. Entonces Dios se valió de lo que el hombre inventó para mal para sacarle bien. El sacrificio voluntario de Jesús ahora por medio de la cruz expía los pecados de toda la humanidad, haciendo posible la reconciliación, satisfaciendo la justicia divina y ofreciendo un camino a la vida eterna a través de la fe. Amados hermanos, fue por medio de la cruz que Dios decidió salvar al hombre y todavía sigue salvando. Y es algo, ¿verdad?, que es como diríamos algo contraproducente, ¿verdad? De que Dios le haya sacado a lo que era un símbolo de muerte, ahora es símbolo de vida. Y solamente Dios puede hacer eso. Solamente Dios puede hacer eso. Y nosotros como creyentes, a veces cuando pensamos en la cruz, como que nos llenamos de miedo y al ver, ¿verdad?, en las películas, las imágenes, vemos a Jesús sangrando y como que preferimos cambiar el canal y no identificarnos mucho con la crucifixión. Posiblemente como creyentes nos identificamos más con la resurrección. De lo que pasó esa mañana, ese domingo glorioso, cuando las mujeres llegaron a la tumba y oyeron la voz y vieron al ángel que le dijo: ¿por qué buscan al que está vivo entre los muertos? Y es muy fácil, ¿verdad?, celebrar los eventos de la resurrección y cuando las canciones tienden a hablar de lo que es la resurrección, danzamos, brincamos, decimos: gloria a Dios, ha resucitado el Maestro. Pero cuando hablamos de la cruz, como que nos ponemos tristes y preferimos, ¿verdad?, omitir el tópico, aunque sabemos que, claro, Jesús murió por nosotros, pero como es un retrato, una imagen tan emocional, tan fea, podríamos decir que fue un crimen lo que pasó en ese lugar de la cruz. Fue un crimen. Entonces tratamos como que de no hablar mucho de la cruz. Pero yo quiero dejarte saber, amados hermanos, que la salvación nuestra no se efectuó en el día de la resurrección. La salvación nuestra se efectuó ese viernes cuando Jesús estaba en esa cruz. Porque fue ahí, en ese momento, cuando Él nos salvó a nosotros. En esa escena, ese día. La cruz, amados hermanos, no fue una tragedia fortuita. No fue una tragedia fortuita. Fue un plan glorioso, un plan del Padre, un plan deliberado y perfecto para restaurar nuestra relación con Dios. Fue el Padre que elaboró el plan de la salvación y Él decidió utilizar la cruz. Y Jesús, cuando se le dio el plan, cuando Él supo de cuál era el plan, Él no corrió a lo que Él vio y sabía lo que le esperaba, sino que Él se entregó voluntariamente. La salvación tuvo lugar en la cruz, no en la resurrección del domingo. Fue en la cruz donde nosotros fuimos salvos. Y hay dos palabras que podemos decir que nos explican lo que es la salvación. Quiero hablarles de dos palabras que nos explican qué es la salvación, para que entendamos cómo fue que esa cruz vino a ser ahora un símbolo de vida.
quiero hablarles de la sustitución. Todos nosotros hemos escuchado, ¿verdad?, que si queremos entender lo que es la salvación, entender en sí lo que Dios ha hecho por nosotros, pues debemos entender lo que es la sustitución. Martín Lutero le llamó a esa enseñanza el gran intercambio. Porque es en la salvación a donde nosotros intercambiamos nuestros pecados, nuestra muerte, ¿verdad? Pero en la cruz recibimos ¿qué? La justicia de Dios. Ese es el gran intercambio que hubo en la cruz. Dios instituyó el principio de la sustitución comenzando desde el jardín del Edén. Ustedes conocen la historia. Ahí es donde comenzó toda la historia, porque ahí fue donde el hombre primero cayó. Y fue ahí de inmediato donde Dios le implantó al hombre lo que es la sustitución. Inmediatamente que el hombre, ¿verdad?, se escondió de Dios, Dios lo visitó y Dios le dijo, ¿por qué te escondes? Y inmediatamente el hombre se confesó, tuve miedo, ¿verdad? Tuve miedo. Y Dios, para cubrir su desnudez, ¿qué fue lo que hizo? Mató a un animal y cubrió su desnudez. Y eso le mandó de inmediato a Adán y a Eva, ¿verdad?, un significado, le mandó un mensaje. Para cubrir tu pecado tuvo que ver un animal inocente. Y a medida que vamos estudiando la Biblia, Dios desarrolló el tema de lo que es la sustitución. Cuando miramos la Pascua en el libro de Éxodo, cuando Dios llamó al pueblo de Israel a salir de Egipto, ustedes saben que Él instituyó lo que llamamos la Pascua, Passover. Y fue ahí cuando Dios le dijo, ¿verdad?, yo enviaré el ángel de muerte, pero si ustedes matan, ¿verdad?, a un corderito inocente, y ponen la sangre sobre los dinteles de la puerta, yo pasaré sobre ese hogar. Y otra vez Dios mandándole un mensaje al pueblo, lo que es la sustitución. Y si queremos entender lo que es salvación, necesitamos entender lo que es sustitución. También cuando se estableció los sacrificios en el libro de Levítico y miramos las 5 ofrendas, que es la ofrenda del holocausto, la ofrenda del grano, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. Todas esas ofrendas nos hablan de lo que es sustitución. Y Dios dio detalles de cómo era que esas ofrendas se tenían que presentar. No se podía presentar un cordero cualquiera. Tenía que ser un cordero que estaba completamente perfecto. Y el hombre recibió estas instrucciones, ¿verdad? Y el hombre tuvo que entender, Dios está cubriendo mis pecados, pero hay una víctima inocente que está pagando el precio. Y por toda la historia que Dios y el trato que Dios tuvo con Israel, Dios le enseñó al pueblo lo que es sustitución. Aún en el día de la expiación, también, que era el día más solemne en todo Israel, Dios le pidió al sacerdote que matara a una cabrita, y, ¿verdad?, rociar el altar con la sangre, y otra cabrita era echada al desierto. Otra vez dándole el mensaje de lo que es la sustitución. Hasta que vino Jesucristo, el Cordero de Dios, que dice la palabra que quita el pecado del mundo. Él es nuestro sustituto. Él fue el que llevó en la cruz nuestros pecados. Pero la realidad del caso es, amados hermanos, que Él llevó nuestro lugar. Porque fuimos nosotros que pecamos, la humanidad. Y nosotros éramos los que nos merecíamos la muerte, porque Dios había dicho, ¿verdad?, que la paga del pecado es muerte. Y el día que pecares, ese mismo día morirás. Y esa era la condición del hombre. Pero gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, ¿verdad? Gracias a Dios que elaboró el plan, y a Jesús, ¿verdad?, que fue valiente y fue y llevó nuestros pecados en esa cruz. Mire lo que dice Primera de Pedro capítulo 3 verso 18. Vayan conmigo.
Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo, nótese la sustitución, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Esa es la sustitución que el justo pagó por los injustos. Pero con el propósito de ¿qué? De restaurar la relación, de llevarnos a Dios. Gloria sea a Dios por esa salvación eterna que hemos recibido por medio del sacrificio de Jesús. El que no merecía morir, murió voluntariamente. Dice que tomó nuestro lugar y Él experimentó la muerte por nosotros. Gloria a Jesús. Él fue el sustituto nuestro, el inocente por el culpable, el perfecto por los corruptos. Jesús tomó mi pecado y yo recibí su justicia. Y hoy podemos estar delante de Él, hoy podemos darle el rostro, hoy podemos acercarnos a Él por medio de su gracia, por medio de su sacrificio, acercarnos con una conciencia limpia, sabiendo, ¿verdad?, que estamos bien delante de Dios, ¿verdad? La ley decía, eres culpable de pecado ante un Dios santo, y la justicia exigía tu vida. Pero Jesús, ¿qué hizo? Yo doy mi vida. Mira lo que dice Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga su vida por sus amigos. Entonces, para entender lo que es la salvación, necesitamos entender lo que es sustitución. La segunda palabra que nos habla de lo que es salvación es redención. Y yo no le estoy diciendo nada nuevo. Todo es, ¿verdad?, un repaso de lo que nosotros ya sabemos. Este mensaje no es para revelar cosas grandes ni nada, simplemente para fortalecernos en lo que ya hemos creído. Mire lo que dice Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces, la segunda palabra que nos habla de qué fue lo que Jesús hizo por nosotros en esa cruz es que Él nos redimió. Él nos redimió de la maldición de la ley. Y es interesante cuando decimos la maldición de la ley. Usualmente cuando nosotros hablamos de la ley, lo primero que pensamos son en los mandamientos de la ley, los 10 mandamientos. Pero nosotros sabemos, ¿verdad?, que han encontrado entre las leyes y los mandamientos y los estatutos, creo que son 613 mandamientos, ¿verdad?, cuando en conjunto. Pero pocas veces, ¿verdad?, pensamos en lo que es la maldición de la ley. Lo que es la maldición de la ley. Pero fue las maldiciones que estaban sobre nosotros. Porque así como habían bendiciones, habían maldiciones. Y fue la obra de Jesús en la cruz que quitó esas maldiciones que estaban sobre nosotros. La palabra redimir es un término que se refiere al proceso de comprar la libertad de un esclavo. En otras palabras, amados hermanos, la ley nos había echado la maldición de lo que es ser un esclavo, porque la ley revelaba nuestro pecado. Entonces, cuando un esclavo era redimido, ya no estaba sujeto a las reglas y expectativas de lo que es una vida de un esclavo. Entonces, ser redimido de la ley significa que ya no tenemos que enfrentarnos al juicio de Dios. La ley que era perfecta, la ley de Dios, ahora hemos sido librados de esa ley. Ahora estamos libres de esas maldiciones.
Yo quiero que ustedes vayan conmigo al libro de Deuteronomio, porque yo quiero que veamos las maldiciones de la ley que Jesús quitó, que estaban sobre nosotros. Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio 28. Vamos a mirar los primeros 14 versos, no lo voy a leer todo, pero antes de hablar de las maldiciones, quiero hablarles brevemente de las bendiciones, ¿verdad? Nos gusta hablar de las bendiciones, lo bueno. Mire cómo dice el 1 y el 2. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos tus mandamientos o todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y comenzando con el verso 3 hasta el 14, ¿verdad? El escritor describe 10 bendiciones. 10 bendiciones. Te la quiero enumerar brevemente. Número 1, preeminencia sobre las otras naciones. Entonces Dios le dice al pueblo de Israel: si ustedes oyen atentamente la voz mía, si ustedes son obedientes para guardar y poner en obra la ley, yo les daré preeminencia sobre todas las naciones. Número 2, sus ciudades y su agricultura prosperará. Número 3, sus hijos serán bendecidos. Habrá alimento y ganado en Israel. Número 4, yo les prometo que si ustedes son fieles y ponen en obra mi palabra, yo los protegeré, los voy a proteger del poder de los enemigos. Número 5, habrá cosechas abundantes. Número 6, ustedes serán apartados como pueblo santo de Dios. Número 7, yo le pondré temor a las naciones de usted. Temor caerá sobre las otras naciones acerca de ustedes. Número 8, habrá prosperidad en la familia, en los alimentos. Número 9, yo enviaré las lluvias tempranas y tardías. Yo los libraré de las deudas. Y número 10, yo les haré cabeza y no cola. En otras palabras, ustedes serán el liderazgo entre los otros pueblos y naciones. Y Dios le dice al pueblo: si ustedes me son fieles, yo les bendeciré en la ciudad, en el campo, bendeciré el fruto de su vientre, bendeciré sus ganados, como dice toda la ley. 14 versos dedicados a las bendiciones de la ley. Pero cuando usted mira ahora el resto de ese capítulo, que nótese que llega hasta el verso 68, todo eso son maldiciones de la ley. Qué interesante, ¿verdad? Que 14 versos que hablan de las bendiciones, pero 54 que nos hablan de las maldiciones. Y cuando usted mira esos versos, yo pude encontrar y enumerar que hay más de 98 maldiciones en esos versos nada más. 98 maldiciones. Y no tenemos tiempo, ¿verdad?, para leer las 98 maldiciones ni todos esos textos, pero se lo quiero repasar en breve. Dice: las maldiciones abarcan diferentes aspectos de la vida del pueblo de Israel. Claro, así como Dios prometía bendiciones, le decía, mira cómo dice el verso 15. El verso 15. Dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Y cuáles son esas maldiciones?
Número uno, que le afectaría en la salud. Vendrían aflicciones, enfermedades, plagas sobre Israel si el pueblo de Dios no atendiese ni pusiese en obra todos los mandamientos de la ley. Y lo que era interesante era que si usted no era fiel en todos los mandamientos, te eras culpable de toda la ley. No era suficiente. Bueno, yo cumplí esta parte de la ley. La ley decía que si tú, ¿verdad?, por un detalle fallabas, ya eras culpable de toda la ley. Por eso era imposible. Seguimos hablando de las maldiciones. Y de usted dirá, bueno, ¿por qué estamos hablando de las maldiciones? Porque usted tiene que saber de qué fue lo que Dios te libró. Porque es fácil hablar de las bendiciones y es muy lindo y nos hace reír y verdad queremos bendiciones, pero póngase a pensar ¿por qué Dios le dedicó 54 versos a las maldiciones? Porque ese era el estado del hombre en ese entonces. El hombre estaba lejos de Dios y Dios dio la ley para que sea un ayo para llevarlos a Jesús. Mire lo que dice en cuanto a las riquezas o falta de riquezas. Le dice, vendrá pobreza y ruina económica total si desobedieres mis mandamientos. En cuanto a la seguridad, serán derrotados, vendrán invasiones y serán exiliados. Esas son las maldiciones. En cuanto a la vida espiritual, perderán su identidad y más que nada, yo me alejaré de ustedes. Yo me alejaré de ustedes. Esa era la maldición que vinieron sobre Israel. Y claro, igual sobre nosotros, porque todos los hombres hemos caído, todos estamos lejos de las promesas, estuvimos lejos de las promesas y no pudimos todos los hombres cumplir la ley. Mire lo que dice Gálatas 3:13, como le leí anteriormente. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Pero gracias a Dios, gracias que Él nos redimió de la maldición de la ley. Y ahora, amados hermanos, tenemos los beneficios por medio de ese sacrificio que Él hizo. Ahora Él llevó en su cuerpo esa maldición. Él cargó la maldición. Y ahora nosotros tenemos los beneficios de lo que es ser libres de esa maldición. Podemos tener vida eterna, perdón de pecados, justicia. Ahora somos justos. Pero hubo uno que llevó esa maldición. Hubo uno que llevó sobre su cuerpo las maldiciones de la ley. Mire, hacer más de lo que son las bendiciones de la ley. Dice que hemos sido adoptados en la familia de Dios. Hemos sido librados de la esclavitud del pecado. Ahora tenemos paz para con Dios. Y ahora tenemos el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, que nos guía a toda verdad y toda justicia. Amados hermanos, debemos de vivir completamente entregados y sumergidos en la vida nueva que hemos recibido. Porque hemos sido trasladados de un imperio de muerte a un imperio de vida. Hemos sido trasladados de una vida de esclavo ahora a una vida de una persona que es libre, una persona que tiene está en un estado de libertad ante los ojos de Dios. Ser redimidos, amados hermanos, significa que hemos sido perdonados, que ahora hemos sido santificados, justificados, hemos sido adoptados en la familia de Dios. Pero hubo uno que pagó por nosotros. Y dice que hemos sido salvos por medio de la cruz. Por medio de la cruz. Y luego dice, y es por medio de la cruz, volviendo al texto que hemos escogido como clave. Dice,
Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, poder de Dios. Poder de Dios. ¿Cómo no va a ser poder? Mira de qué nos sacó. Mira de dónde libró al hombre. De una eterna separación, ahora estar conectado con Él. Simplemente podemos decir Padre y Él nos escucha. Antes el cielo estaba nublado, el cielo era, podríamos decir, eran cielos de bronce. Ahora tenemos acceso. Ahora tenemos acceso. ¿Cómo es el mensaje de la cruz, poder de Dios? Porque las maldiciones han sido quitadas. Cristo cambió el significado de la cruz. Él transformó un símbolo de muerte en un símbolo de poder de Dios. La palabra de la cruz es poder de Dios. ¿Por qué? Porque ahí en esa cruz se venció el enemigo del hombre, que es la muerte. Ahí en la cruz Él llevó nuestras enfermedades. Él llevó la paga del pecado, que es muerte. Y fue ahí en la cruz donde Él derrotó a la muerte. Por eso es que la cruz es poder de Dios. Porque cuando en el pasado se crucificaban a los hombres, todos ellos morían. Pero el día que se crucificó a Jesús, usted diría, bueno, Él murió también. Pero Él no murió porque lo mataron. Él murió porque Él se entregó por toda la humanidad. No te creas que a Jesús lo mataron. Sí, ante los ojos naturales. Sí, le metieron la espada por el costado. Sí, lo crucificaron y lo dejaron ahí 6 horas sangrando hasta que Él entregó su espíritu. Pero yo quiero dejarte saber, amados hermanos, que no fue tanto que lo mataron, sino que Él dio su vida. Él dio su vida por nosotros. Él fue nuestro sustituto. Él fue el que nos redimió. Y por eso, amados hermanos, ese símbolo de muerte que intimidaba al hombre, ahora está en todas las ciudades, todas las iglesias. Usted ve una cruz y enseguida usted sabe, ahí se reconoce a Jesús como el Salvador del mundo. Poder de Dios, poder de Dios. ¿Por qué? Porque en esa cruz se cambió la historia. En esa cruz se le abrió el camino al hombre para ahora vivir cerca de Dios. Mire lo que dice Primera de Corintios, ahí en el capítulo 1, versos 23 y 24. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, eso somos tú y yo. Dice, para nosotros, seamos judíos o griegos, la cruz es que Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cuando Cristo fue a la cruz no lo pudo contener. Y por eso fue que el libro de Corintios dice, ¿verdad? Y podríamos decir que esas fueron las palabras de Jesús. Solvida es la muerte, ¿verdad? En victoria. ¿Dónde, oh muerte, está tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde, oh muerte, está tu aguijón y sepulcro, tu victoria? Cuando Jesús fue a esa cruz, la cruz no tuvo poder sobre Él. Ese es el mensaje de la cruz. Eso es lo que hace la cruz poderosa, de que en ese lugar que Satanás utilizó para traer humillación y destruir a los hombres, fue el mismo lugar a donde Dios pudo vencer la muerte. Eso es lo que hace la cruz poderosa. Y yo quiero que vayan conmigo a Colosenses 2:14. 14 y 15. Dice así, dice Colosenses 2,
14 y 15, para que veamos lo que Jesús hizo. Dice, anulando, ¿qué fue lo que Jesús hizo en ese momento cuando fue a la cruz? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Dice, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La victoria fue en la cruz. No le tema al día que Jesús fue crucificado. Yo sé que suena como raro, pero como creyentes, amados hermanos, tenemos que regocijarnos en que Jesús fue a la cruz. No nos llenemos tanto de emoción. Pensemos de que estábamos muertos y ahora tenemos vida. Y cuando nosotros pensamos en una manera individual, en lo que significa la cruz, el mensaje de la cruz, claro, ya lo hemos visto desde una manera doctrinal, pero vamos ahora a llevarlo a algo personal. ¿No podemos cada uno de nosotros testificar de dónde el Señor nos ha sacado? ¿No tenemos cada uno de nosotros un testimonio de que estábamos hundidos en el pecado, lejos de Dios, sin esperanza, sin fe, sin futuro? Pero el día que se nos reveló la cruz, ¿no cambió nuestra vida? Si le diésemos el micrófono a cada uno de ustedes, amados hermanos, todos tenemos una historia, todos tenemos un testimonio de dónde estábamos y a dónde ahora hemos llegado. Sí, lo podemos ver doctrinalmente, pero el poder de la cruz está en que cada uno de nosotros tenemos un testimonio. Nuestras vidas han cambiado. Donde el hombre antes andaba en culpabilidad, ahora anda en paz. Antes estábamos destinados a muerte espiritual, ahora tenemos vida espiritual. Antes éramos enemigos de Dios, ahora estamos en paz con Dios. Antes no teníamos comunión, ahora tenemos comunión con Dios. Eso logró la cruz. Nuestro corazón estaba lleno negro de odio, de resentimiento. Ahora nuestro corazón está lleno de amor. Nuestro corazón es un corazón nuevo. Antes éramos esclavos del pecado. Donde quiera que mis sentidos desordenados me tentaban, ahí yo iba. Ahora yo tengo el Espíritu Santo, ¿verdad? Que me ayuda a vivir esta vida cristiana que sujeta al hombre carnal. Ahora yo tengo el Espíritu Santo y todo eso se obró por medio de la cruz. Antes los vicios yo no los podía vencer, pero ahora los puedo vencer con la ayuda de Dios. Y para los que en un entonces estaban enfermos, porque no solamente Él sanó nuestro corazón, nuestra alma, sino que Él nos ha sanado, amados hermanos, en lo físico. Una de las bendiciones de la ley fueron físico también, sanidad física. Jesús llevó en la cruz también, dice la palabra, que por sus llagas hemos sido curados. Entonces podemos apelar a la cruz y decir: Señor, ahí tú llevaste mi enfermedad. Señor, yo creo que tú hiciste esa obra en lugar mío. Oh Señor, tú llevaste la maldición de la enfermedad. Oh Padre, en el nombre de Jesús, fue crucificada en la cruz mi enfermedad. Yo crucifico esta enfermedad en el nombre de Jesús. Yo me declaro sano. Usted tiene el poder y la autoridad para orar de esa manera, porque Jesús ha comprado nuestra sanidad. Todos nosotros tenemos un testimonio. Tenemos la seguridad de que si el Señor viniese hoy, amados hermanos, nos vamos con Él. Eso viene por medio de la cruz. Tenemos esa esperanza eterna. No andamos viviendo esta vida con temor, sirviendo al Señor, que si cualquier cosa el Señor me va a sacar y me va a borrar de la lista.
Yo me recuerdo cuando yo era niño, así era que se me decía: mira, pórtate bien en la escuela, tú tienes que hacer lo que dice el maestro, porque yo parece que era medio travieso. Entonces me decía, mi mamá me decía, si tú no te portas bien, el Señor te va, mira. Pero gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, que ahora yo tengo una eterna esperanza. Estoy seguro en mi salvación. Podemos seguir testificando de cómo el Señor nos ha llegado a cada uno de nosotros. Cómo Él ha restaurado hogares que estaban posiblemente al punto de ser divididos, a donde iba a haber pérdida o un matrimonio, ¿verdad? Divorcio. Pero ha venido la obra redentora de Jesús, ha venido la obra de Jesús, ha venido Dios ¿verdad? A intervenir. Cada uno de nosotros tenemos una historia de cómo es que la cruz ha venido a ser poder de Dios en cada uno de nuestras vidas. En cada uno de nuestras vidas. La palabra de la cruz, muerte. La salvación de la cruz, podríamos decir, sustitución y redención. El poder de la cruz, lo que Jesús ha hecho por nosotros. Pero mire cómo dice el verso 18. Dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Entonces la pregunta es: ¿todos nosotros estamos aquí convencidos, claros, regocijados, completamente agradecidos de nuestro Dios y lo que Jesús hizo por nosotros? Pero hay otros, diría, que no abrazan este mensaje. Hay otros que no se le han alumbrado los ojos. Hay otros que andan muy lejos de esta experiencia. El mundo nos clasificaría como religiosos. La religión cristiana. Pero cada uno de nosotros sabemos que no es una religión lo que nosotros llevamos. No es un credo. Es una experiencia verídica, personal. Y cada uno de nosotros somos hijos. En otras palabras, cada uno de nosotros tenemos que tener ese encuentro con el Señor. No es como en una religión a donde usted puede, ¿verdad?, como pasársela a la otra generación. En esta experiencia que llamamos el cristianismo, cada uno de nosotros necesitamos tener una experiencia con el Señor. Pero lamentablemente así no es que todo el mundo recibe el mensaje de la cruz. Dice que es locura a los que se pierden. Y esa es la gran paradoja del evangelio, de que para algunos es poder de Dios. Transformó la obra de Dios en la cruz. El creer es experimentar el poder de Dios en mi vida. Ha transformado mi vida. Pero para otros somos el reír. Somos las personas ridículas. Alguien una vez dijo: el cristianismo es la única religión que tiene como eje central el sufrimiento y la humillación de su Dios. Es la única religión que humilla a su propio Dios. Y por cuanto no entienden, nos dicen que somos locos. Ese mensaje es una locura. ¿Cómo tú con una cabeza, con una mente, te atreves a creer un mensaje así, donde ellos
los cristianos humillan a su Dios. Ponen a su Dios en una cruz para morir como un crimen. Eso es locura. Así es que piensa el hombre sin Dios. Y es una realidad. Y el apóstol Pablo no niega esta realidad. Mire lo que dice. Verso 25. Y aquí es donde está la aplicación del mensaje. El verso 25, él dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Entonces él lo está diciendo. Es lo insensato de Dios. Como que lo que no tiene sentido, claro, a los ojos naturales. Y él dice: y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Entonces, el mundo mira al mensaje de la cruz, a la obra de la cruz, ¿y qué es lo que ve? Ve debilidad, irracionalidad, odio, repugnancia. Y en las primeras décadas del movimiento cristiano, el escándalo más grande, o lo que causaba el escándalo más grande de la cruz, era la manera en que murió el Salvador. No era tanto que murió, sino la manera que murió. Ok, está bien que su Dios muera, pero ¿por qué tuvo que ser tan cruel? ¿Por qué tuvo que ser colgado en un madero? ¿No decía la ley que el que era colgado en un madero era inmundo? No entienden. Y yo digo, y claro, nosotros sabemos, porque sus ojos no se le han abierto. La Biblia dice, ¿verdad?, que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no se les resplandezca la luz del evangelio. Porque es que el hombre moderno, el hombre que no conoce a Dios, llama este mensaje que nos ha salvado, que es poder de Dios, lo llama ridículo y locura, porque sus ojos han sido cegados. Y nosotros también, si nuestros ojos no hubiesen sido abiertos, también estuviésemos diciendo lo mismo. Ese es un mensaje de locura. Es de loco creer eso. Por eso, amados hermanos, debemos dar gracias a Dios de que Dios nos abrió nuestros ojos. Dios abrió nuestros ojos para ver su hermosura y entender este mensaje, que aunque es irracional para el mundo, para nosotros es claro. Vemos el amor de Dios, vemos la entrega de Dios, vemos que fue Dios que tomó el paso para alcanzarnos. Pero el mundo dice, ¿cómo puede? ¿Cómo puede? Es ofensivo que Dios dé su vida para aplacar su propia ira. Es porque no entienden el amor de Dios y a qué extremo Dios está dispuesto a ir para salvarnos. Para salvarnos. El mensaje es ofensivo, posiblemente no tiene muchos likes, pero para nosotros es poder de Dios. Poder de Dios ha transformado mi vida. Y Dios dice que Él utiliza lo insensato de Dios. Es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Mire lo que dice el 27. Y aquí es donde Él admite, ¿verdad?, que el mensaje sí es ofensivo. Y no va a ser muy popular. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios.
Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte. ¿Por qué es el mensaje tan ofensivo? ¿Por qué es que el mundo no lo puede comprender? Porque el mundo quiere siempre llevarse la gloria. El hombre quiere siempre llevarse la gloria. Él quiere llevarse el crédito. Pero Dios dice, no, aquí el único que se lleva la gloria soy yo. Amados hermanos, esta es la paradoja del evangelio. Es la paradoja del evangelio. Que la cruz era un símbolo de vergüenza, de sufrimiento y de muerte. Y ahora se ha convertido en la fuente de vida, poder, sabiduría y gloria del evangelio. Es una paradoja porque el acto más cruel de la humanidad, de crucificar a Jesús, se convirtió en el medio que Dios usó para reconciliar al mundo consigo mismo. Para el mundo, un Mesías crucificado parece como una insensatez, algo ridículo, un disparate. Pero para nosotros los creyentes es el poder y la sabiduría de Dios. Que Dios utilizó este medio para confundir el entendimiento de los sabios. Amados hermanos, el mensaje de la cruz es una locura para algunos, porque en su orgullo no quieren humillarse ante Dios. No permiten que sus corazones se quebranten por haber pecado contra su Dios. Su pecado no los deja ver la hermosura de la cruz. Y por ende no pueden experimentar el arrepentimiento que Dios les ofrece. La cruz es una locura para algunos porque rechazan la idea de que un Dios amoroso se crucificaría a sí mismo. El mundo no comprende, amados hermanos, la amplitud, lo largo, lo alto y lo profundo de lo que es el amor de Dios. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 2 verso 14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él les son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amados, nosotros somos bienaventurados porque se nos ha revelado, se nos ha quitado la venda. Porque para conocer a Dios, Él tiene que revelarse. Y este evangelio glorioso que nosotros hemos vivido y estamos viviendo y estamos corriendo esta carrera, es todo por gracia. No tenemos nada de que gloriarnos. Y si nos vamos a gloriar, como dijo Pablo, yo me glorío en la cruz, en lo que Jesús hizo por mí. Mi identidad está en la cruz. Mi identidad no está en mis logros, en mi nombre, en todo lo que yo soy. Mis logros, todo lo pongo ante los pies de la cruz. Ahí es donde yo me identifico. Por eso fue que Pablo dijo, ya no vivo yo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Yo me identifico, yo me glorío en lo que Jesús hizo por mí. Ahí es donde está nuestra identidad, amados hermanos. ¿Cuál es el mensaje de la cruz? Que es poder de Dios. Y mientras estaba preparándome para llegar aquí, el Señor me hizo ver que posiblemente muchos de nosotros no vamos a llegar a ser predicadores. Y pensamos, ¿verdad?, que si no somos predicadores, ¿cómo vamos a propagar lo que Dios ha hecho conmigo?
¿Cómo es que yo puedo manifestar lo que Dios ha hecho conmigo? Y pensamos que la única manera como eso se puede lograr es si algún día me dan el micrófono. Y yo sé que eso le ha pasado por la mente a todos. Nadie puede decir que no. Si algún día me dan una parte, si algún día yo puedo predicar y yo puedo testificar. Yo quiero dejarte saber, amados, que la mejor manera que tú puedes expresar este mensaje de la cruz es tú mismo crucificándote en la cruz. No es tanto predicando, no es tanto ejerciendo una posición o teniendo un ministerio, sino simplemente diciendo lo que hizo Jesús o haciendo lo que hizo Jesús. Yo me crucifico a este mundo. Yo me crucifico a la carne. Yo me crucifico a todo lo que no es de Dios, a lo que es la cultura de este mundo. Yo la crucifico y me crucifico. Esa es la mejor manera para tú expresarle a Dios tu agradecimiento a Dios de lo que Dios verdaderamente ha hecho en tu vida. Tú no necesitas un micrófono, una plataforma, una oportunidad para tú expresarle a Dios que el poder de Dios ha sido real en tu vida. Cuando tú te crucificas en la cruz y tú dices, ya no vivo yo, ya no hay algo personal, ya no hay antojos personales, ya no hay algo que yo quiero hacer. Yo vivo enteramente para Dios y lo demuestro crucificando los deseos de mi carne. Lo demuestro crucificando el mundo y viviendo enteramente para mi Dios. Y te quiero dejar con este pensamiento. Amados hermanos, nosotros tenemos un mensaje que es poderoso, es poderoso. No hay ninguna duda de que este es un mensaje poderoso porque ha cambiado nuestras vidas. Y que el mundo diga que es locura, bueno, ¿qué se puede esperar? Están ciegos, lejos de Dios. No se le ha nacido, no se le han abierto los ojos como se nos han abierto a nosotros. Pero existe un peligro para los salvos. Existe un peligro para nosotros que hemos recibido este mensaje poderoso que ha transformado y ha cambiado nuestra historia. Y es de que podemos diluir el evangelio. Podemos diluir este poderoso mensaje que le costó la vida al Salvador. Usted dirá, bueno, ¿cómo que diluir el mensaje? Cuando minimizamos la seriedad del pecado, estamos, amados hermanos, diría yo, peor que los que dicen que el mensaje es una locura. Cuando trivializamos lo que es el pecado le costó la vida a Jesús. Y no podemos cubrir el pecado, amados hermanos. Como alguien una vez dijo, pan, pan y vino. Este mensaje no es popular. Y lamentablemente aún dentro del pueblo evangélico, hablar de ciertos tópicos como que incomoda a mucha gente. Y por eso es que hay muchos ministerios, muchas iglesias, lamentablemente lo digo, a donde el mensaje de la cruz ya no se predica. Y no estamos criticando la iglesia, pero amados hermanos, necesitamos estar claros. No podemos desviarnos de la senda antigua, no podemos desviarnos. Por eso Pablo dijo, yo predico a Cristo y a Cristo crucificado. No podemos desviarnos. Y es una exhortación para los predicadores de esta casa. Y yo sé que viene también, esta exhortación viene también de nuestro propio pastor. Nunca diluemos el mensaje. No hagamos el mensaje de la cruz un entretenimiento.
Yo no vine esta noche a entretenerte. El poder no está en el mensajero, el poder está en el mensaje. Nunca, nunca, nunca pierdas de vista esa realidad. A veces nosotros miramos a los predicadores, ese me gusta, ese no me gusta. Olvídate del que te gusta o no te gusta. Es el mensaje que tiene el poder, no el mensajero. Pero ¿cómo podemos diluir el mensaje? Minimizando la seriedad del pecado. Trivializando. El Señor me puso esa palabra en mi mente y yo la escribí bien, pero no la sé pronunciar bien. Cuando trivializamos, ustedes me entienden, la necesidad, esto es serio. Yo sé que estamos riéndonos y amén, pero cuando tomamos en poco la necesidad de arrepentirnos. Tomar en poco la seriedad del pecado y lo importante que es el arrepentimiento. Cuando le añadimos a este mensaje obras humanas o cumplimiento de la ley como requisitos para la salvación, diluimos el mensaje cuando le añadimos dogmas, legalismo, espíritu de legalismo. Este mensaje no se puede diluir, amado. Tenemos que predicarlo tal y como es. Y este mensaje es un mensaje de gracia, gratuita, gracia mediante la fe. Otra manera como podemos diluir el mensaje es cuando comprometemos la verdad. Y aquí es donde me estaba refiriendo anteriormente, la presión de atraer una audiencia más grande o evitar, ¿verdad?, ofender a la gente, que puede llevar a los pastores y aún líderes a omitir ciertos aspectos duros de la predicación. Por querer tener una iglesia grande, por querer tener, ¿verdad?, muchas personas que vengan. ¿Qué hacemos con el mensaje comprometedor? Es que lo vamos poco a poco diluyendo. Comprometemos la verdad. Pero la Biblia dice: compra la verdad y no la vendas. No la vendas, porque le costó la vida al maestro. No podemos azucarar el mensaje. El mensaje va a ser directo, va a ser confrontador. Y hay que seguir predicándolo. Y por supuesto, lo que siempre hemos escuchado, el mensaje de la prosperidad, ¿verdad?, que sugiere que la fidelidad conduce a la riqueza material y el bienestar físico. Y te reversa, ¿verdad?, los mensajes bíblicos de autosacrificio, santidad y la realidad del sufrimiento. A veces ese mensaje de la prosperidad, amados hermanos, lo que trae es confusión. Porque sí, ¿verdad?, creemos que estamos llamados a progresar, a prosperar. Pero también vivimos en este mundo, amados hermanos. Y Dios es soberano sobre todo, y habrán ciertas cosas que Él hará por nosotros, pero habrán otras cosas que nunca vamos a entender. Y porque no entendamos la mente de Dios y los propósitos de Dios, no podemos atribuirle despropósito. Sí, creemos en la sanidad, y yo clamaré por la sanidad que es mía, yo la reclamo en el nombre de Jesús. Pero si Él no me quiere sanar, pues amén. Él es el que tiene todo el poder sobre mi vida. Yo me recuerdo muy de cerca y con recuerdos muy lindos de mi suegro, el papá de mi esposa, que posiblemente ustedes llegaron a conocerlo. Sus últimos 15 años de su vida, él sufrió de diálisis. Estuvo recibiendo diálisis. Y yo me recuerdo que hasta su último respirar,
Él nos decía, yo sé que el Señor me va a sanar, yo sé que Dios va a hacer una obra en mi vida. Cuando veíamos año tras año, y el pastor Patricio también, que lo conocía de cerca y venía a casa y tenía conversaciones con él, veíamos, ¿verdad?, que se iba desgastando, pero él siempre seguía creyendo, yo sé que Dios me va a levantar de este lugar y Dios va a levantar un testimonio. Y lamentablemente, aunque vimos que Dios extendió sus años, porque muchos que entraban a recibir el diálisis en 3 años se iban. Pero él por 15 años, y él resistió porque le querían hacer toda clase de exámenes y ponerle diferentes cosas en su cuerpo para facilitar el diálisis, y él siempre se negaba, confiando y esperando en el Señor. Y después de 15 años, pues el Señor lo llamó. Pero al yo vivir con él y estar cerca de él y ver como todos esos años él no cedió, él siempre decía, yo voy a morir con las botas puestas. Y así fue, amados hermanos. La noche antes de fallar, él estaba arriba, porque era un día que yo creo que yo también tenía que predicar o enseñarle a los niños en ese entonces, en el año 2015. Y me recuerdo que yo estaba despierto a horas tarde, 1 de la mañana, 2 de la mañana, y yo lo oía a él cantando, alabando al Señor. Yo estaba aquí estudiando mis notas, preparando, y él estaba ahí, aleluya, gloria a Dios. Y esa misma noche él predicó un mensaje que fue su último mensaje. Pero le digo esto porque su vida para mí fue un ejemplo de alguien que creyó hasta el final ser sano, y Dios no lo sanó. Pero él no le atribuyó a Dios despropósito. Fue fiel hasta la muerte. Y este mensaje de la prosperidad a veces nos hace sentir culpable. ¿Qué es lo que yo he hecho de que Dios no me sana? No es que, amados hermanos, Dios sana si quiere, y si no quiere, no sana. Amén. Sus propósitos y sus caminos son mucho más altos que los nuestros. Confiemos en Él. Y si aún me matare, ¿qué dice la Biblia? En Él confiaré, en Él creeré. Hemos recibido un mensaje infalible. El mensaje de la cruz, amados hermanos, es infalible porque es la vida misma de Jesús. Este mensaje no lo comprometa con nadie. Vive el evangelio. Sirva a Dios fielmente todos sus días. Entréguese, amados hermanos. Es el evangelio de la cruz de Cristo, que es poder de Dios. Cuando veamos la cruz, ese símbolo, le demos gracias a Dios. Gracias, Señor, porque allí tú llevaste mi pecado. Señor, si yo no llego a hacer grandes cosas para ti, o no llego a acumular grandes posesiones, o sea lo que sea, si te tengo a ti, lo tengo todo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Amados hermanos, sigamos en este camino, no mirando ni a la diestra ni a la siniestra, confiando en el Dios de nuestra salvación. Este mensaje es poderoso, es glorioso, ha cambiado nuestras vidas y sigue aún cambiando vidas. Gloria sea su nombre. Vamos a estar puestos de pies, vamos a glorificar a Dios por esa obra de la cruz. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito eres tú, Señor. Bendito eres tú, oh Dios. Toda la gloria es para Él. La alabanza es para Él. Aleluya. En Él nos regocijamos. Bendito es su nombre. Aleluya, aleluya. Vamos a orar, sellar esta palabra en nuestros corazones. Vamos a inclinar nuestro rostro mediante los hermanos van preparando la última canción.
Padre, gracias por este mensaje que tú me has permitido, Señor, compartir con mis hermanos. Tú nos recuerdas, Señor, que hemos recibido este mensaje de la cruz, la palabra de la cruz, que en un entonces era muerte, separación de Dios, pero por medio de tu sacrificio, Señor, y tu obra redentora, oh Dios, ahora es el mensaje poderoso. La palabra de la cruz es poder de Dios. Cada uno de nosotros hemos experimentado ese poder en nuestras vidas. Gracias por revelarte, Señor. Gracias por la obra gloriosa en esa cruz. Ayúdanos, oh Dios, nunca olvidar lo que tú hiciste por nosotros. Y permite, oh Dios, que seamos valientes para también crucificarnos. Crucificar esta carne, Señor. Crucificar estos malos deseos. Crucificar, Señor, lo que no es tuyo en nosotros. Así damos gloria a la cruz de Cristo. Así esparcimos el mensaje de la cruz. No tanto cuando la predicamos, aunque el predicar es importante, oh Señor, sino cuando la vivimos. Cuando vivimos este mensaje, Señor. Ayúdanos, guárdanos, oh Dios, líbranos de perder, Señor, el significado santo, sublime de lo que es la cruz de Cristo. Gracias, oh Dios. Bendice esta palabra y séllala en cada corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.